Hola a todos, bienvenidos a tu hermano mayor Juan. El día de hoy les traigo 100 outfits con zapatillas Converse de distintos diseños y motivos, pero principalmente las blancas y las negras, que son las más comunes, vendidas y usadas. Y además de esos outfits les voy a dar algunos tips de cómo usarla, cómo combinarla, y principalmente también voy a decirles si vale la pena o no tener o comprar dichas zapatillas. Entonces, mientras van corriendo los outfits, antes de empezar a leer los tips, les quería decir que este no es el único video que tengo de zapatillas en mi canal. Tengo varios más, como por ejemplo con zapatillas Jordan, como con zapatillas Vans. Y también quería decirles que voy a hacer después videos muy específicos de zapatillas de distintos colores. Por si de pronto tú te interesa combinar tu Converse de color roja, va a hacer un video específico de zapatillas rojas para que tú puedas combinarla bastante bien. Entonces, en la descripción les dejo la lista con todos los videos que yo tenga hasta la fecha de tu verte este video hecho con zapatillas. Entonces vamos con el primer punto, o mejor dicho con el primer tip, que es las ocasiones. Se puede usar estas zapatillas en muchas ocasiones. Y sí, así es, se puede usar primero que todo para ocasiones deportivas. Son unas zapatillas bastante cómodas, bastante ligeras, pero tienen un problema, que esas son un calzado muy difícil de lavar y de limpiar, porque no se puede hacer solo con un trapo, sino que hay que lavarla como si fuera una prenda normal, porque pues, están hechas de tela. Entonces, a diferencia de otras zapatillas, con un solo trapo y pasarlas por encima no se va a lavar, sino que es un proceso más demorado y genera un desgaste mayor para estas zapatillas. Entonces, esto quiere decir que no te las recomiendo para hacer deportes de mayor intensidad o deportes donde te puedan ensuciar mucho esas zapatillas, como por ejemplo el fútbol. Y también esas zapatillas son muy versátiles para todo tipo de ocasiones casuales, ya que son una opción bastante cool. Son unas zapatillas muy cool y no son no son extravagantes y tampoco son tan sencillas. Ustedes tienen muchas cosas buenas para tú poder combinarlas y verte bien. Ustedes puedes combinarlas desde ocasiones más urbanas, más salidas con amigos, más fiestas, hasta incluso ocasiones con más seriedad. Obviamente para ocasiones formales no, porque ya aquí entran los códigos de vestimenta y esta no es una prenda para dichas ocasiones. Para dichas ocasiones ya son los zapatos de vestir. Segundo punto importante, estas zapatillas son fáciles de combinar, y la verdad es que sí. Si nos enfocamos primero que todo en las zapatillas, las más comunes, las blancas y las negras, esas son súper fáciles de combinar. Son zapatillas de colores básicos, blanco y negro, colores que combinan con todo. Entonces no tendrías problema con combinarlas con el color que tú quieras. El problema de estas dos zapatillas es que de pronto sí deberías muy básico o muy sencillo si la combinas con otras prendas sencillas, como por ejemplo una camisa blanca con unos jeans, te vas a ver bastante sencillo. Entonces, en el caso de las zapatillas blancas y negras, sí te las recomiendo vestir con alguna prenda que le dé vida a tu outfit, como puede ser colores más vivos, como por ejemplo el rojo, el azul, o también prendas o accesorios que te den más vida, como por ejemplo una chaqueta de cuero, que te da muchísima vida a tu outfit. Y ya las zapatillas de colores como rojas, las azules o de algún estilo o diseño camuflado, son ya zapatillas muy llamativas, que puedes combinarlas con prendas súper sencillas, como puede ser un pantalón y una playera blanca, y ahí resaltaría las zapatillas, pero sí tiene el conveniente de que esas sí combinan con unos colores y con otros no. Pero eso sí, ya en otros videos les especifico más de cómo combinar las zapatillas de cada tipo de color. Tercer punto, la edad. Esas zapatillas en qué edad se usan, y esas son unas zapatillas muy versátiles para todo tipo de edades, desde la adolescencia hasta la vejez, principalmente porque son unas zapatillas que son que no son tan extravagantes. Entonces por eso puedes usarla ya en edades mayores. De hecho yo he visto muchos hombres mayores con esas zapatillas y se ven bastante cool. Y otro punto que también es muy importante es su fácil acceso. Son unas zapatillas muy fáciles de comprar, de conseguir. Los venden en muchas tiendas. Ya las quieras comprar tú de pronto, las originales o las réplicas. Y también son fáciles de conseguir sus diseños. Los colores básicos, las blancas y las negras son muy fáciles de conseguir. Pero también las rojas, las azules, hay unas verdes muy cool. Ya de pronto sí sería más difícil de conseguir algunos diseños, como por ejemplo los camuflados. Y otro punto a tener en cuenta es la originalidad.
Porque hay muchos hombres que les gusta comprar prendas que otros hombres no tengan para ellos verse en distintos. Aunque principalmente lo que hacen son las mujeres, pero si es tu caso, sí tengo que decirte que es una prenda bastante común, una prenda muy usada por muchos, por la mayoría de hombres. Entonces si no te gustan usar prendas que todos usan, yo por lo menos las blancas y las negras no te las recomendaría porque esas son muy usadas. De pronto si puedes conseguir algún diseño como puede ser un camuflado o las rojas de colores, de otros tipos de colores, sí te las recomiendo porque ya de pronto son zapatillas que no usa tanto la mayoría de personas. Aunque eso solo es un punto bastante subjetivo dependiendo de cada tipo de estilo y de persona. Quiero que en los comentarios me comentes si tú eres así, si te gusta vestir prendas que los otros hombres no usen o si te da igual esto. Y bueno, esos son los tips más importantes que les doy sobre estas zapatillas. La verdad son muy fáciles de usar, muy fáciles de combinar. Yo creo que ya en los outfits que les he ido mostrando reflejan lo sencillo que es de usarlas. Y espero que les haya servido esos tips y esos outfits. Entonces quería darles mi veredicto final. Y la verdad es que yo súper recomiendo esas zapatillas. Yo creo que son muy importantes para algún hombre que quiera verse súper cool. Obviamente no es una opción súper prioritaria. Hay varios estilos parecidos a esta que puede funcionar para ti, como pueden ser las Vans. Entonces tú puedes ir viendo distintas zapatillas, pero estas Converse no te van a fallar. Son unas zapatillas que te van a hacer ver bastante cool y yo te las recomiendo muchísimo. Entonces ya tú puedes decidir si quieres comprártelas o si te las acabas de comprar y querías ver algunas ideas de vestir. Aquí te las dejo con los outfits que te he ido mostrando. Entonces un saludo muy especial, brother, y nos vemos en el próximo video. Suscríbete y deja tu like, que ayuda muchísimo a crecer este canal.